Con su increíblemente diversa gama de razas y culturas impregnadas de una rica historia, la Tierra Media de Tolkien es uno de los mundos de fantasía más grandes jamás creados. En el video de hoy, veremos una de las especies más aterradoras que habitan el universo de Tolkien y explicaremos los 9 dragones que se encuentran en la Tierra Media. Comencemos con Glaurung, el padre de los dragones. Tras muchas derrotas a manos de los grandes en Noldor, Morgoth se dio cuenta de que nunca podrían dominar a los elfos únicamente con sus orcos. Después de un siglo de oscura hechicería para crear una fuerza aún más mortal, Glaurung emergió de las profundidades de Angband en el tercer siglo de la Edad del Sol. Incluso sin recibir órdenes de Morgoth, Glaurung atacó a los elfos en el sitio de Angband, incendiando las llanuras de Argalen y destruyendo asentamientos en Hithlum y Dorthonion. Sin embargo, a pesar de ser el mayor terror de su tiempo, el dragón recién nacido aún no estaba en su máxima fuerza. Fingon el Valiente y sus arqueros en Hithlum lograron con éxito hacer retroceder al dragón y mantener su asedio. Glaurung fue liberado por Morgoth 2 siglos más tarde durante las batallas de Beleriand. Ahora en plena fuerza, ningún elfo podía resistir las llamas del dragón, y junto con los Balrog y los orcos, Glaurung logró romper el sitio de Angband. Para el momento de la Batalla de las Lágrimas Innumerables, Glaurung había engendrado muchos dragones menores y juntos arrasaron con los ejércitos de elfos y Edain, eliminando a los reinos élficos del norte. Glaurung finalmente encontró su descanso durante el saqueo de Nargothrond, donde destruyó la ciudad fortaleza y acumuló los tesoros de Finrod en lo más profundo de ella. Glaurung fue finalmente abatido por Túrin, hijo de Húrin, quien lo había enfrentado muchos años atrás en Nargothrond. El príncipe emboscó al padre de todos los dragones en la garganta de Kaved Naeramart y lo apuñaló con su fiel espada Gurdhan, poniendo fin al reinado de terror de Glaurung. Aunque Glaurung fue el más antiguo, no fue el dragón más poderoso. Ese título pertenece a Ancalagon el Negro, otra bestia alada creada por Morgoth durante la Primera Edad. Durante los últimos días de la Guerra de la Cólera, los elfos, hombres, enanos y Ainur tenían la ventaja sobre Morgoth, y el fin de su dominio sobre la Tierra Media estaba a la vista. Sin embargo, en un intento desesperado por cambiar el rumbo de la batalla, Morgoth liberó una flota de dragones liderados por Ancalagon, acompañados por una tormenta desatada llena de truenos y relámpagos. Estas poderosas bestias hicieron retroceder al ejército de Valinor más allá de las puertas de Angband. La furia de Ancalagon solo fue detenida cuando Erendil el marinero atacó desde el oeste en su mítico barco Vingilot. El legendario medio elfo fue apoyado por las águilas de Manwë, lideradas por Thorndor, guardián de Golondin. Ancalagon el Negro y sus dragones combatieron contra las águilas durante un día entero en una batalla que sacudió la tierra y los cielos, pero finalmente fue derribado por Erendil. Tan masivo y poderoso era el gran dragón que su caída desde el cielo destruyó los 3 gigantescos volcanes de Tangorondrim, reduciéndolos a escombros. El propio Gandalf dio fe del poder mítico de Ancalagon miles de años después de la muerte del dragón, afirmando que su fuego ardía lo suficientemente caliente como para derretir los anillos de poder. Solo el anillo único podía resistir la llama de Ancalagon, pues había sido forjado por el mismísimo Sauron. No todos los dragones aterrorizaron los cielos como Ancalagon. Tal fue el caso de Skata, también conocido como Skata el Gusano. Al igual que sus hermanos, Skata nació en las profundidades de Angband. Sin embargo, adoptó una forma serpenteante, gris y deslizante, y era un dragón ciego adaptado a vivir en cuevas oscuras. Skata vivía en unas enormes guaridas en las montañas grises durante la Tercera Edad y acumuló un gran tesoro de joyas y artefactos valiosos forjados por los enanos. Este dragón aterrorizó a los seres de los reinos circundantes y se sabía que coleccionaba los huesos de sus víctimas. Los cráneos de enanos y hombres eran dejados limpios por la lengua del dragón y apilados en su guarida para formar un macabro lecho de huesos. El inicio del fin de Skata llegó cuando atacó a Franzburg e hirió gravemente a Frungar, señor de los Eotheod, provocando que el señor perdiera el brazo de la espada. Fram, hijo de Frungar, cazó a Skata para vengar a su padre y mató al gran dragón, trayendo paz a los Eotheod y aparentemente disuadiendo a otros dragones de atacar a sus habitantes. El destino del tesoro de Skata provocó una gran disputa entre los hombres y los enanos, ya que los enanos afirmaban que el tesoro les pertenecía por completo, pero Fram se negó a ceder ni una sola moneda. En lo que respecta a tesoros, ningún dragón es más famoso que Smaug el Terrible. Smaug fue un dragón de fuego, una clase de dragones voladores y escupefuegos engendrados por Glaurung.
Estos dragones eran conocidos por su papel en la caída de Gondolin, pero se decía que solo 2 dragones de fuego habían sobrevivido a la Guerra de la Cólera. Smaug fue el último dragón de fuego de la Tierra Media, y se sabe muy poco de su historia antes de atacar el reino enano de Erebor durante la Tercera Edad para apoderarse de sus tesoros. Entre las muchas gemas y metales preciosos guardados por los enanos, el tesoro de la montaña solitaria era famoso por contener la célebre piedra del arca de Thrain. En un rápido ataque, Smaug destruyó Erebor y la ciudad cercana de Valle, y el rey Tror y Thrain apenas lograron escapar con vida. Desde entonces, Smaug vigiló su tesoro en la montaña solitaria durante 2 siglos, hasta que Thorin y compañía se infiltraron en su guarida. Los héroes buscaron durante mucho tiempo un punto débil, hasta que Bilbo notó una grieta en la armadura del dragón que dejaba al descubierto su blando vientre. Mientras compartía esta información, un tordo cercano escuchó la conversación y llevó el dato de regreso a la ciudad del lago. Todo iba bien, hasta que el intento de Bilbo de robar una copa despertó a la bestia en hibernación, que rápidamente se dio cuenta de que la compañía intentaba robar su tesoro. Smaug salió de su guarida y dirigió su furia hacia la ciudad del lago, intentando arrasarla por completo. Sin embargo, esto lo expuso a Bardo el arquero, heredero al trono del valle, quien mató al legendario dragón de fuego disparándole con la mítica flecha negra. Nuestro siguiente dragón es Ghostir, el más fuerte de los dragones de hielo. A diferencia de los dragones de fuego, los dragones de hielo eran una clase de bestias que poseían un aliento gélido capaz de congelar a sus adversarios y petrificarlos de miedo. En la lengua Noldorin, el nombre de Ghostir se traduce como mirada de pavor, reflejando el poder de su aterradora mirada. Si bien no eran tan formidables como Glaurung o Ancalagon, los dragones de hielo eran enemigos poderosos, con escamas tan duras como el hierro. Tras la Guerra de la Cólera, estos dragones escaparon hacia las montañas grises y la Serie Marchita, donde se multiplicaron con el paso de los siglos. Para la Tercera Edad, se habían convertido en una gran amenaza para los reinos enanos, obligándolos a migrar hacia el este. Se decía que Ghostir habitaba al norte de Rhûn, y era descrito como una gigantesca criatura serpenteante de color blanco pálido, con ojos rojos. Llegamos ahora a nuestro primer dúo de hermanos en el video, Lamtank, el hermano menor de Ghostir y uno de los más astutos de toda la estirpe dracónica. El nombre de Lamtank se traduce como serpiente en Noldorin, aunque se diferencia de las serpientes de la Tierra Media, pues en realidad era un dragón de Morgoth. Este enorme dragón de hielo, de tonos gris-blanco, también era descrito con una lengua bífida de casi 3 metros de largo, lo que lo asemejaba a los reptiles más feroces y traicioneros. Lamtak hizo su guarida en las profundidades de las montañas grises a comienzos de la Segunda Edad, aunque nada se sabe de su destino final. El siguiente dragón de nuestra lista es Urgost, un temible dragón de fuego y uno de los últimos de su especie, aún con vida en los tiempos de la Guerra del Anillo. Urgost aparece como un dragón alado, escupefuego que habita en las montañas grises. Durante la Guerra del Anillo, un viejo enano sin nombre localizó su guarida y reveló la ubicación del dragón a Agandaur. Pero, a diferencia de los dragones de Morgoth en la Primera Edad, Urgost no tenía ninguna lealtad hacia Sauron, Agandaur ni a ningún otro poder oscuro. Urgost aceptó aliarse con los pueblos libres con la condición de que le entregaran Carn Dûm, una vez derrotadas las fuerzas del Señor Oscuro. Mientras que Urgost se encontró del lado correcto de la historia, nuestro siguiente dragón, Drogoth el Señor Dragón, tomó la decisión equivocada al ponerse al servicio de Sauron, a cambio de su lealtad. Este inmenso dragón alado y escupefuego recibió la promesa de uno de los anillos de poder de los enanos. En el apogeo de su poder, Drogoth se alió con la facción de los goblins y gobernó la región desde su guarida en las Montañas Azules. Sin embargo, los enanos y los elfos, reunidos bajo el liderazgo de Glorfindel y Glóin, finalmente derrotaron a su vil ejército y dieron muerte al dragón, poniendo fin a su reinado de terror. Finalmente, llegamos a la novena y más singular entrada de este video, los dragones de hierro. A diferencia de los otros en nuestra lista, los dragones de hierro no eran criaturas vivientes en su totalidad, sino máquinas de guerra mecánicas creadas por Morgoth para el asalto a Gondolin. Estas criaturas fueron descritas como serpientes de bronce y hierro, y fueron forjadas en las fosas de Angband por los herreros de Melkor para ser usadas contra el pueblo de Gondolin durante su caída. Construidas por los más astutos hechiceros y herreros, estas entidades podían usar su estructura de eslabones encadenados para deslizarse sobre obstáculos e incluso cruzar ríos. Dentro de los dragones de hierro se ocultaban compañías de orcos armados con cimitarras y lanzas, que emergían cuando los dragones habían roto las defensas enemigas. Si bien los dragones de hierro fueron fundamentales en la caída de Gondolin, rara vez se los volvió a utilizar y solo hicieron una aparición durante el gran final. Y ahí lo tienen, los 9 dragones que marcaron la historia de la Tierra Media. ¿Cuál de estos dragones creen que fue el más formidable?
Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse para más exploraciones profundas en el lore de la Tierra Media.